Bienvenida a esta presentación de Actores Productivos. Hoy con el tema de toda la semana hemos estado con esto de las exportaciones de banano a Rusia. ¿Se ha prohibido, no se ha prohibido? Franklin Torres es un bananero de la zona de Los Ríos, es un dirigente gremial, preside la Federación Nacional de Productores de la Fruta, FENAVE. Qué gusto, Franklin. Y antes de entrar en materia, ¿todavía el tiempo es benigno para ustedes o vimos el día lunes bastantes lluvias que habían caído por el lado de Ventanas, de Chandía? ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, buenas noches. Realmente muy difícil. El invierno está muy complicado. Llevamos solo como referencia para todos, pese a que se dijo que el niño había disminuido y no ha ocurrido eso, realmente todo lo contrario. Nosotros el año pasado, en el mes de enero, tuvimos 383 milímetros aquí en la zona y para este año tenemos 650 milímetros en el mismo mes. Realmente el invierno está muy fuerte, se han inundado bastantes plantaciones, más que todo de cacao, de maíz y algunas de banano parcialmente, y sobre todo los pueblos aledaños a todo Ventana realmente han sufrido los embates de la naturaleza. Estamos hablando de pueblos como Zapotal, Lechugal, Chacarita, que realmente han sufrido embates muy fuertes del agua y realmente necesitan urgentemente que gestión de riesgo se haga cargo de esa situación porque obviamente son situaciones difíciles. Hay gente que lo ha perdido todo, perdió todas sus bienes y realmente necesitan de alguna manera ayuda urgente de parte del gobierno nacional. Bien, no tengo que preguntarte mucho de lo que ha acontecido del viernes para acá, el anuncio de Rusia, de su organismo que vigila, controla, da los permisos para que fruta ecuatoriana pueda llegar allí, a Rusia. Entonces, 5 exportadoras a partir del 5 de febrero no lo pueden hacer. El anuncio, esperemos que no se extienda a más, como ya está sucediendo con los claveles ecuatorianos también por la presencia de una plaga. La mosca joraba, por cierto, ¿tú la has visto alguna vez o allá en las plantaciones o al menos en la empacadora? No tengo el gusto de conocer a la mosca jorobada, lamentablemente conocemos a las moscas comunes y obviamente los mosquitos zancudos, que obviamente ya estamos acostumbrados a ese tipo de moscas, pero a la mosca jorobada realmente es muy difícil encontrarla por acá porque esa mosca tiene que haber un ambiente de pudrición muy fuerte para que, de pudrición de fruta me refiero, ¿no? Sí. Pero acá no, ventajosamente no la tenemos. Hoy hacemos una recopilación rápida de qué es un día de proceso de fruta, porque llevas cuántos años no llevando, Eh, sino empacando 30 para años ese ya, destino. 30 años produciendo fruta y para Rusia creo que ya alrededor de 20 años, creo. O sea, Rusia Y no estamos embarcando desde hace poco, ¿no? de todos los destinos, es el más exigente. No creo, yo creo que todos los destinos tienen la misma exigencia. Lo que sí, la ventaja competitiva que tenemos nosotros versus, por ejemplo, nuestros países vecinos que tienen banano, hablemos de Colombia, Guatemala, Costa Rica, es que la fruta de ellos no llega a Rusia, no llega verde, llega madura, no llega madurando. Entonces eso no le permite tener una comercialización segura de esa fruta y más aún cuando el puerto de llegada generalmente es San Petersburgo y de ahí obviamente los otros destinos donde llega nuestra fruta tienen más días todavía. Yo alguna vez embarqué un contenedor que llegó a tener casi 49 días de viaje y la fruta llegó muy bien. Esa es la ventaja competitiva que tenemos nosotros versus los otros países. La vida en verde que tiene el banano ecuatoriano no la tiene ninguna otra del mundo. Es la realidad. Y esperemos que esto Sí. pronto este impasse pase pronto, ¿no? Bien, y para la explicación de los que nos siguen en estos momentos, como vamos a ver más adelante, ustedes
empacan, embalan y directo al contenedor, ¿no? En el caso de mi finca, sí, en el caso de la mayoría de fincas así sucede. No todas, pero la mayor parte de fincas va directo al contenedor. Este es el proceso. Y ese es el proceso de desmane, el cual ingresa ya la fruta que ha sido lavada y sacada a la flor y se ponen en la tina de lavado, que es la primera tina que hay en la empacadora. Ahí se produce ya la clasificación y selección de cada clúster. Se retira todo lo que está malo y se revisa bien cada clúster antes de pasar a la otra tina, que es la tina de desleche, donde obviamente por el corte que sufre la corona se espera que salga todo ese látex que de por sí tiene el tallo de la planta y de alguna forma pueda la fumigación adherirse mejor, ¿no? Esa es una muestra de una mano que está ya lavada y limpia y que está lista para ser seleccionada y hecha el clúster. Es el proceso de selección por tipo de fruta. Se selecciona grandes, medianos y chicos de acuerdo a la bandeja. Ahí van los grandes en la primera bandeja, medianos en la segunda y los pequeños en la última bandeja. Y obviamente el peso que debe llevar cada bandeja, que al final resulta ser el peso de cada caja, ¿no? Luego de eso entra la selección, de la selección y peso entra a un proceso de fumigación y etiqueteado, que bueno, ahí no se ve parcialmente, pero esa es la del siguiente paso, ¿no? Obviamente ahí está ya la fruta empacada, ha pasado por el embale y está listo para ser repesada y aspirada para, después de haberse puesto la tapa, ya proceder a la estiva, ¿no? Para llegar a este punto, ¿cuántas personas inspeccionan desde que la Bueno, fruta llega? empezamos primero con el calificador. El calificador es el primero que verifica la calidad de la fruta. Después las desfloradoras. Normalmente hay 3 desfloradoras para un contenedor, un calificador de racimos. Habrás notado que hay un desmanador, un aparador y 4 saneadores. Estamos solo ahí hablando de más de 12 personas, más los 2 pesadores que también revisan. Estamos hablando de 14 personas, más 4 personas que hay entre el área de fumigación y etiqueteado. Ya estamos cercanos a las 20 personas. Hay 4 embaladores, dependiendo la cantidad de cajas, 3 a 4. Estamos hablando de 23. La persona que está ahí es la persona que repesa y aspira. Ella también mira si hay algún problema, obviamente retira, ¿no? Si hay algún problema con alguna fruta o con el peso, también compone esa situación. Más la persona que tapa y los 2 estibadores que al final hacen la entrada de la fruta al contenedor. Estamos hablando de 25 personas solo hasta ahí. Todos están pendientes de cualquier agente Sí, extraño. todo está pendiente de la calidad y obviamente el área donde hace el estiva está cerrada completamente con sarán, porque eso no permite que haya el ingreso de insectos, pero sí permite el ingreso de aire y de claridad que es necesario para el trabajo, ¿no? Ahí le recogimos un poco la cortina para que se note más, porque abierta no se notaba. Y ya está el, el pallet dentro del contenedor y va a ser ingresado a su estiva final, ¿no? Pero para los despachos, la mayor preocupación es cochinilla, no la mosca jorobada. Cochinilla, ¿sí? Nosotros realmente, al menos en la finca, no conocemos lo que es mosca jorobada. Sí tenemos problemas de cochinilla, porque cochinilla hay en todas las fincas. Obviamente en una hay más, en otras menos, pero tratamos de minimizar el impacto totalmente dentro de las cajas de banano, ¿no? Yo pienso que el gobierno nacional debe actuar directamente sobre el problema. Como te dije antes, hay las 2 soluciones. La técnica, que corresponde al Ministerio de Agricultura, que de alguna forma debemos demostrar que de dentro de la fruta que empacamos aquí, como ha sido siempre, como ha sido nuestra costumbre, no va ningún tipo de insecto. Nosotros, si algo hemos tenido durante todos estos años, una excelencia en la calidad, y eso debemos seguirla demostrando. Y obviamente la otra parte de la solución le corresponde
al ministerio o a la Cancillería, ¿no? Al Ministerio de Relaciones Exteriores, que de alguna manera solucione el impasse producido por las declaraciones que hubieron anteriores y que de alguna manera satisfaga a todos. Creo que no es necesario pelearnos con nuestros socios comerciales Uy. Ujú. porque el perjudicado no va a ser solo el Estado, sino todo el pueblo. Nosotros, mira la cantidad de trabajadores que tenemos solo en la planta empacadora. No se ve, por ejemplo, lo que tenemos en el campo. En el campo son cerca de 18, 20 personas más solo para el empaque. Ahora, Solo Franklin, eso es un trabajo de cuántos meses, desde es que un se planta trabajo el de banano 12 hasta que meses se... al año, de todos los días del año. Nosotros no paramos nunca, no paramos ni en pandemia, ni en pospandemia, ni en carnaval, ni en fin de año, ni en navidades. No, nosotros si nos toca trabajar, Navidad nos toca trabajar. Y la fruta ya, digámoslo, ya es el banano algo necesario para la dieta de los rusos. Así es, no solo ¿Qué para fuente de ellos, energía sino para tienen todo el si no es mundo. el banano? Ujú. Y en No, invierno, yo pienso que este impasse va a ser solucionado y de alguna forma buscaremos que el pueblo ruso siga consumiendo el mejor banano del mundo y que sobre todo ahora que tienen la oportunidad de comparar con otras frutas van a darse cuenta que no hay como el banano ecuatoriano. El banano ecuatoriano tiene un sabor único. eh, único y de alguna forma tiene una calidad también única que le hace favorable para todos los mercados. Y el mercado ruso, yo creo que vamos a seguir embarcando allá y el mercado ruso va a seguir consumiendo banano ecuatoriano. Esperemos que así sea. Banano que es sembrado, producido, cuidado no por robots y empacado. Sí. En las Islas Canarias yo vi robotizados los No, sistemas acá no de podemos riego. tener robots todavía. Los únicos robots que tenemos no funcionan acá. Bueno, muchas gracias y una feliz noche. No, muchas gracias a ti, Juan Carlos, y esperemos que de alguna forma sensibilicemos a todos para que este impasse sea solucionado de la manera más rápida posible. Ha concitado la atención nacional y especialmente para el sector bananero y también para los floricultores en el rubro claveles, lo que ha manifestado el Servicio Federal de Vigilancia Veterinaria y Fitosanitaria de Rusia. Primero, para entrar en contexto, el servicio envió una solicitud al ministro de Agricultura. Según lo que nos ha contado Patricia Almeida, ¿cómo está? Ya estamos en contacto con usted. Usted, el director, como dicen, la cabeza mayor de Agrocalidad. Según lo que nos dicen, le enviaron al ministro de Agricultura, Franklin Danilo Palacios, una notificación que si esto sigue, pues van a interrumpir las importaciones de esta fruta, al menos ya de estas 5 exportadores. ¿Cuál es la versión tuya y qué conexión has tenido con tu homólogo allá en Rusia? Qué gusto tenerte en Actores Productivos, Patricia. Juan Carlos, muchas gracias. Un saludo desde acá, desde Quito. Igual un saludo a todos quienes nos ven y nos escuchan en Actores Productivos. Siempre es importante, pues, conversar de estos temas que llaman la atención y que sobre todo hay que tratarlos desde fuentes oficiales. Eso es lo Sí, importante, contrarrestar la información, ¿no es cierto? Y siempre contigo, pues, hemos tenido esos espacios que nos han permitido llegar directamente con la información contrastada, que es lo que queremos, ¿no es cierto? Mira, con respecto a tu pregunta, creo que hay que puntualizar algo y si me permites, quisiera hacerlo en primera instancia. La mosca jorobada no es una plaga agrícola, ujú. peor aún una plaga de banano, eso estamos clarísimos, ¿no es cierto? Esta es una mosca que para ponerles en contexto a quienes nos ven y nos escuchan, es la mosquita común que la tenemos en todo lado, ¿no es cierto? Y súmale a esto que en Rusia no hay gusáceas, no hay cultivos de banano. Ese es otro aspecto, ¿no es cierto? Pero tú ya lo dijiste y ya sé, digamos, ya sabes por dónde voy. Entonces, primero, esta mosca no es una plaga del banano, no está asociada al cultivo, es una plaga, es una mosca común que la ¿Sí? tenemos Ah, nosotros en las casas, ¿no es cierto? Y que no hace daño. Es uno de los argumentos que pues estamos nosotros justificando en la respuesta que hemos dado a Rusia. El segundo es que en el Ecuador, y esto, qué pena que me vaya a salir del papel agropecuario y meterme ya. un ratito en el tema de salud, porque el Ministerio de Salud ya ha dado a través de algunos oficios
una postura de que en el Ecuador no existe la variante toxigénica de cólera, ¿sí? Desde el 2014, que es otra de las preocupaciones de Rusia. Entonces, digamos que no es una plaga la mosca, tampoco es portadora del cólera, y esos son parte de los argumentos que estamos nosotros exponiendo hacia nuestra contraparte, ¿no es cierto? Creo que era pertinente aclarar eso en primera instancia. Por otro lado, mira, en el 2023 hemos realizado cerca de 84,000 envíos de banano y plátano al mundo, a 76 países, cerca de 7 millones de toneladas. Y ninguno de estos países nos ha notificado por un problema similar. Ya. Y que quede claro, antes de seguir adelante, que no se ha dejado de exportar fruta, aún sean sancionadas estas exportadoras, porque no son las únicas que llevan la fruta a Rusia. Así es. Mira, tú ya lo dijiste. Y voy hilando un poquito más fino en estos datos. 13,000 envíos se realizaron a Rusia. 13,000. Y únicamente el 0,3% han sido notificadas por presencia de este organismo. Que puede ser que se filtró, pues hay algunas posibilidades, pero digamos que hablando de riesgo y de probabilidades, estamos hablando de que solo el 0,3%, es decir, de cerca de 13,000 envíos, algo cercano a los 40, fueron notificados por presencia de esta mosca. Es decir, el riesgo es supremamente bajo. Pero te termino con este argumento, Juan Carlos. El ciclo de vida de la mosca es un ciclo de vida que está entre los 20 y 25 días, dependiendo el clima, dependiendo las condiciones, sobre todo la temperatura. Es decir, un ciclo de vida relativamente corto. El tránsito que se hace desde Ecuador hacia Rusia son 40 días o un poco más, pero las condiciones en las que viaja el banano, que están entre 12 y 13 grados, son completamente adversas para que sobreviva esta mosca, porque la mosca necesita entre 20 y 24 grados para sobrevivir en todo su ciclo de vida. Entonces, si vemos y analizamos todo esto que te estoy diciendo, vemos que los riesgos son supremamente bajos, ¿ok? Si no serían nulos. Y todo esto lo estamos, digamos, argumentando y sustentando en la respuesta que hemos dado al servicio oficial ruso. Sí, pero tú ya obtuviste un papel, una notificación oficial del Servicio Federal de Vigilancia Veterinaria y Fitosanitaria de Rusia, que es tengo yo, un organismo adscrito al Ministerio de Agricultura de allá. ¿Sí o no? Sí, mira, ese es otro tema que nos llama la atención, porque recién el día de ayer fuimos notificados oficialmente, y esto fue por una gestión que hizo nuestra Embajada de Ecuador en Rusia y la Oficina Comercial para, digamos, que nos aclaren y que se haga oficial en el caso de que la noticia que habíamos visto en algunos medios rusos, sea cierta. Y recién el día de ayer 5 nos hicieron la notificación oficial. El día de hoy 6 nosotros enviamos inmediatamente la respuesta a través de los medios oficiales, que es Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, perdón. Ha sido un trabajo en conjunto con el Ministerio de Agricultura, la Oficina Comercial y también el Ministerio de Comercio, que nos hemos activado para atender, digamos, estos requerimientos que nos está haciendo el Servicio Sanitario ruso. Y como te digo, siempre lo hemos hecho desde el ámbito técnico y es así como nosotros hemos dado respuesta a estas inquietudes que se han presentado por parte de nuestra contraparte. Ahora, tú como ente rector puedes y estás en el derecho de responder en la vigilancia y por eso emiten un certificado fitosanitario. Pero si se exporta fruta de una manera informal, ¿cómo detectar, cómo seguirle la trazabilidad, cómo hacer la verificación, la inspección en ese sentido? Ese puede ser una de las partes que puede estar ocasionando esta situación. Mira, es importante tu pregunta porque creo que acá lo que se necesita conocer es que para poder exportar a los mercados como Rusia, se necesita un certificado de exportación que lo emite la agencia siempre y cuando el exportador esté registrado, ¿ok? Y adicional a eso, que tiene que cumplir, dependiendo del destino, algunas condiciones, protocolos o planes de trabajo.
Hablando particularmente del caso de Rusia, tenemos un plan de trabajo exclusivamente para este destino que debe de cumplir el productor y el exportador para poder sacar su fruta hacia Rusia. Entonces tenemos una herramienta que se llama Plan de Trabajo de Cumplimiento Obligatorio para exportar a Rusia, que nos dan todas las garantías en términos de trazabilidad, en términos de calidad, de que la fruta que se está produciendo para exportar a Rusia cumple con todas las condiciones. Y te voy a nombrar un par de requisitos que nosotros pedimos en este plan de trabajo. El registro obligatorio en nuestro sistema de control, tienen que certificarse en no solo Perdón, ¿el registro del productor, del productor de la fruta o del exportador? del exportador y del productor. Ojo, Ok, ¿sí? Porque así ahí le tiene que damos estar registrado. trazabilidad. Vale. Ahí le damos trazabilidad. El productor tiene que certificarse con protocolos de escamas y cochinillas, que son, digamos, las principales plagas que tiene el banano, ¿no es cierto? Y que las tenemos muy bien reguladas. Manejo integrado de plagas en centros de acopio y también en sitios de producción. Protección del paletizado, implementación de medidas de bioseguridad, etiquetado de trazabilidad cuando la fruta es inspeccionada, que es obligatorio en términos documental y fitosanitarios. Y algo adicional, se exige que las navieras entreguen los contenedores a las empacadoras lavados, justamente para evitar que cualquier tipo de organismo extraño pueda estar presente en el contenedor y se vaya con la carga de banano. Entonces, mira, tenemos un plan de trabajo para Rusia que estipula estas y otras cosas adicionales que pues es un poco extenso y que lo cumplen los exportadores y los productores para poder exportar a Rusia. ¿Qué acción han cometido ustedes hacia las exportadoras en la verificación de que pudo haber la posibilidad de que moscas se hayan encontrado en las entregas que hayan hecho en Rusia? Mira, ante eso hemos nosotros comunicado a todo el sector exportador ¿No? que tiene como destino Rusia, que vamos nosotros a dar una asistencia más cercana, ¿no es cierto? Nosotros, como Agrocalidad, si bien somos una agencia de vigilancia y control, y somos la autoridad, pero también somos un ente de asesoramiento. Y con el productor tenemos mucha cercanía, con el sector en general, ¿no es cierto? Entonces, lo primero es verificar el cumplimiento estricto del plan de trabajo, asesorarles a los productores o a los exportadores en el caso de que sea necesario, ¿no es cierto? Pero sobre todo hacer equipo para que se cumplan todos los procedimientos que dicta el plan. Ahora bien, esto es en términos generales para todo el sector exportador hacia Rusia. Y a las 5 empresas que han sido notificadas, ¿sí? Nosotros le estamos dando un tratamiento especial. Estamos destinando técnicos especializados para que puedan asesorarles a las empresas en el cumplimiento de todas estas exigencias y planes de trabajo de los que estamos hablando. Es decir, es así como nosotros estamos atendiendo digamos, esta solicitud o esta inquietud del servicio oficial ruso, yendo directamente hacia el productor, hacia el exportador y atendiendo con nuestros técnicos, dándoles la asistencia y el acompañamiento para el cumplimiento de todo esto. Porque si no obtienen estos de agrocalidad, me imagino que el servicio fitosanitario de Rusia dirá, no les levanto hasta que agrocalidad me dé total garantía de que están cumpliendo con todo. Sí, mira, tan transparente es lo que te digo, que les estamos invitando al servicio oficial ruso a que vengan a conocer in situ todo el proceso de certificación de la fruta. Qué bueno. Porque nosotros tenemos pleno conocimiento y convicción de lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo de una manera técnica, ¿sí? De una manera en cumplimiento de normas internacionales, y eso, pues, nosotros queremos que se verifique acá por parte de los técnicos rusos. Entonces, esta es una tarea que nos está colaborando la Embajada de Ecuador en Rusia, solicitando una reunión primero de manera virtual para contarles todo esto que estamos conversando el día de hoy y también hacerles partícipe de la invitación de que conozcan acá in situ los sitios de producción, las empacadoras, el proceso de certificación, el proceso de empaque, para que vean ellos y verifiquen que ese plan de trabajo no es solo papel, sino se lo cumple en territorio, se lo cumple en la práctica. Ahora, ¿ustedes cuentan con el suficiente presupuesto y personal capacitado para ejercer esa vigilancia? Mira,
A ver, los recursos en el sector público siempre son escasos, pero pero no se puede hacen haber las excusa en este para caso. dotar del... Sí, Ujú. sí, y mira, eso no te quiero decir con eso, porque siempre necesitamos más equipos en los laboratorios, siempre necesitamos más vehículos, por supuesto, y eso también te dice del crecimiento sostenido que ha tenido el sector agrícola en general, porque ya aparece en el radar la pitahaya, ¿no es cierto? Ya aparece en el radar los arándanos, ya aparece en el radar el aguacate, es decir, el crecimiento del sector agropecuario va hacia arriba y por supuesto ahí siempre se necesitan más recursos. Pero a lo que voy es que sí, en banano particularmente, se tienen los recursos para atender al sector, ¿no es cierto? Entonces tenemos técnicos en campo, tenemos técnicos que asisten a las inspecciones en empacadoras, tenemos técnicos que están en puertos y en aeropuertos, ¿no es cierto? Verificando que se cumplan las normativas locales e internacionales. Entonces, mira, la respuesta es sí, estos planes de trabajo van acompañados con recursos. Estos proyectos van acompañados con recursos. De que siempre hay más por hacer, por supuesto, y ese trabajo lo estamos gestionando con cooperación internacional, estamos presentando más proyectos para contar con más recursos, pero bueno, es parte de la gestión que tenemos que hacer acá en la agencia. Ahora, otra pregunta clave en este sentido y en el poder actuar de ustedes, que se llama la articulación sectorial. ¿Hay esa articulación sectorial para que ustedes puedan trabajar más fácilmente? Por supuesto. Mira, primero tenemos una articulación público-privada. Bueno, Todo lo que nosotros estamos generando, proponiendo, las alertas que se dan, o los proyectos de interés, como por ejemplo de Fusar Raza 4, ¿no es cierto? Que no la tenemos en el país, sin embargo, estamos haciendo un equipo entre lo público y lo privado para seguir dejándole a la plaga fuera de las fronteras, tratar de, bajo todo término, impedir que llegue. Y eso es un trabajo que lo estamos haciendo con el sector y con instituciones del Estado. ¿Sí? También tenemos una coordinación, digamos, muy importante entre instituciones públicas. Tú le habrás visto decir en las entrevistas al señor ministro de Agricultura, Danilo ya. Palacios, que parte de los cambios que se están haciendo es ese acercamiento y esa articulación entre ministerios que tanto se necesita. ¿Sí? El Ministerio de Agricultura haciendo fomento productivo, generando las condiciones favorables en el campo para que se produzca mejor, y el Ministerio de Comercio buscando los mercados para exportar esos productos que se están generando en el campo, que ya te los dije, tenemos arándanos, tenemos aguacates, asimismo, Mm. por la vía diplomática, ¿no es cierto? Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores está activado justamente para utilizar estas herramientas diplomáticas y poder, ¿no es cierto?, generar esas facilidades y tener esos caminos libres para poder acceder a esos mercados, ¿no es cierto? De hecho, el TLC, y qué pena que me meto un poquito en A eso, ver, no somos políticos, pero es un ejemplo, ¿no es cierto?, de cómo se está articulando y se está trabajando de manera conjunta entre los sectores y entre el Estado. ¿No es cierto? Los tratados ujú. de libre comercio dicen mucho eso y ahí hay una necesidad que está o que debe ser atendida a través de estos acuerdos. Patricio, yo te conozco y te voy a hacer esta pregunta porque algunos estados utilizan estas barreras fitosanitarias como una manipulación. Todo es poco el caso. Cuando el gremio de los arroceros en Colombia, nos van a invadir de arroz ecuatoriano y hay una aprobación a través de la CAN de unas 90.000 toneladas. Por citar un caso, bueno, están aprobadas, pero esperemos los registros sanitarios. Sin los fitos, a Colombia no entra ni un grano de arroz. ¿Cómo te puedes evitar eso? Que se utilicen esto que es netamente técnico como una arma, una estrategia, como de revanchismo y hasta de los medios de armar eh, una, una expectativa que no está acorde a la realidad. Hmm. Bueno, mira, yo no quisiera ir yo más allá de lo que me Eh, compete. Eh, pero nosotros, como sucede, tú, ¿sí o no? entra en juego. Yo creo que aquí los temas técnicos y no técnicos entran en juego, por supuesto. Pero lo que nos compete y nos corresponde a nosotros es defender la parte técnica. Es Ya. tener siempre nuestras instituciones fortalecidas,
que garanticen que lo que nosotros exportamos, que lo que nosotros producimos, cumplan con todos esos requerimientos de los países de destino. Por eso es importante tener un agrocalidad fortalecido, un Ministerio de Agricultura con fomentos, ¿no es cierto?, hacia los productores, porque somos una herramienta importante cuando hay este tipo de controversias. ¿Sí? El tener laboratorios, digamos, con tecnología de punta, garantizan al destino que lo que se está haciendo acá está Es la bien, manera, ya. porque es la manera de garantizar, porque tal vez puedan creer en tu palabra, pero en estos casos la palabra no es suficiente. Tú tienes que demostrar con papeles y esos papeles te lo da el fortalecimiento institucional, los laboratorios, la parte técnica, el conocimiento, ¿no es cierto? Los monitoreos, la vigilancia, el control, todo eso, ¿sí? Hace que garantices que lo que se produce y se exporta en tu país cumpla con todos esos requisitos. Por eso es necesario tener instituciones fuertes que tengan el conocimiento, la experiencia, las capacidades a punto, técnicas, analíticas, para poder enfrentar esos desafíos que a veces son técnicos y a veces se desvían un poco de lo técnico, pero hay que tener fortalecidas las instituciones. Bien, antes de pasar a otro punto, yo quiero anotar algo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y creo que cae como argolla al dedo. El Ecuador continúa siendo el primer exportador mundial de banano, pero el desarrollo de este cultivo presenta características sociales y económicas sustancialmente distintas de las prevalecientes en otros importantes países que también exportan. Bueno, entonces es una cuestión de ponernos, afinar tuercas, ¿no? Apretar tuercas, pero lo cierto es que no vamos a tener miedo porque hay el suficiente soporte de parte de la entidad que manejas y en eso estamos salvados. También tenías en mente hoy, o el propósito de esta entrevista era sobre contenidos tóxicos en algunos productos, especialmente el arroz. ¿Querías hacer alguna observación al respecto? Mira, lo hemos venido aclarando en diferentes Arsénico. estudios del arsénico en arroz, ¿no? Sí. Hace algunos días salieron algunas publicaciones, no voy a decir los medios, de que el arroz tenía contaminación de altos niveles de arsénico, ¿no es cierto? Y bueno, hemos nosotros desmentido esas afirmaciones falsas. Aquí lo que hay que resaltar es, primero, que el arsénico está presente de manera natural en el agua, en el suelo y más en nuestros suelos que son de origen volcánico. Lo que hay que siempre monitorear es que esos niveles de arsénico que están presentes no sobrepasen los niveles de riesgo, ¿no es cierto? Cuando se podrían transmitir a un cultivo determinado, en este caso el arroz, ¿cierto? Entonces, si nosotros vamos a hacer un análisis de suelos en el Ecuador, vamos a encontrar arsénico. ¿Qué tanto de eso está disponible? Es otra cosa. ¿Y qué tanto de eso es arsénico perjudicial, que es el inorgánico? Son otros 100 pesos, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, mira, Agrocalidad hizo un estudio en el año 2020, me parece, soy malo en las fechas, te lo voy a corroborar ese dato, ¿sí? Y que se publicó recientemente, Ya. que dice que primero fue un estudio exploratorio, se hizo en 3 provincias del Ecuador, en Guayas, Los Ríos y Manabí. Y este estudio determinó que hay presencia de arsénico total en el arroz, pero por debajo de los niveles tóxicos para el ser humano. Es decir, nos da completa tranquilidad de que no existe un riesgo para la salud. Ya. Ese estudio es determinante, pero hay estudios que han sido mucho más extensos que se han hecho en el Ecuador, y te voy a nombrar uno de ellos. Tenemos 3 o 4, pero te voy a nombrar el que más lo tengo presente, que es un estudio que se hizo a través de la Universidad Santiago de Compostela, ¿sí? De España, donde España. hicieron un estudio muchísimo más amplio, Sí. y no solo en el Ecuador, sino en algunos países de Latinoamérica y también de Iberoamérica, y es tan concluyente que dice, los niveles de arsénico en el arroz de Ecuador están por debajo de los niveles de riesgo. Es decir, nos da completa seguridad y tranquilidad que nuestro arroz no tiene niveles peligrosos de arsénico, así que lo podemos consumir sin ningún problema. Bueno, que esto sirva de lección. Fuentes oficiales, señores.
Lo del arroz, oye, hay un agricultor con mucha lógica. Oye, Juan Carlos, ¿no les ves esto raro que aparezca esto del contenido arsénico en el arroz ecuatoriano cuando coincide una importación de arroz? Primero que es de mala calidad y segundo que le importaron a muy alto precio de, bueno, no iba a decir de Sudamérica. ¿No te hace raro que esto coincida? Puede ser, ¿no? Puede ser. Entonces, esa es la lección. Tenemos un organismo que va a responder, que no van a cesar las exportaciones, ni lo de claveles es preocupante también. Mira, lo de Claveles, te decía, no hemos recibido oficialmente alguna notificación. Es que no hay Eh, ninguna fuente oficial, ¿no? Yo no he visto ningún papel oficial en esto. no, ¿Usted no, ha tampoco, llegado? no. Mira, las fuentes que manejamos nosotros es a través de Cancillería, de la oficina comercial o directamente con nosotros y ninguna de esas vías nos han alertado de alguna notificación en Flores o en Claveles. Entonces, esperemos que no sea así, que sea nada más un rumor. Sin embargo, igual nosotros tenemos todos los planes y protocolos activados en el sector florícola, trabajamos muy de cerca con el sector y pues en el caso de ser necesario nos vamos no a preocupar, sino a ocupar de resolver, digamos, algún inconveniente que pudiese presentarse. Bueno, las condiciones de mercado obligarán a desmentir todo esto. Primero, Ecuador cuenta con una fruta que puede llegar a Rusia y una fruta de calidad y que es supremamente apetecida. Y súmele, que es una de las más baratas, si no la más barata, no solo en Rusia, sino en muchos países. ¿O estoy equivocado, Patricio? No te equivocas, estás en lo Bien, correcto. entonces por ese lado seguiremos exportando a Rusia y a cualquier otro país y esperemos entonces a ver si nos llega algo oficial porque eh, estamos a expensas de lo que ciertas personas publican, ¿no? Así es. Bueno, ese es un pedido y a través de actores productivos hacia quienes nos ven y nos escuchan, siempre informarse de medios oficiales. Ahí se puede contrastar la información, ¿no es cierto? Sobre todo en Claro. temas muy delicados. El banano es una industria, las flores es una industria que genera mucho empleo, que genera recursos. Por supuesto, siempre hay que estar pendientes de Ujú. cómo se desarrollan, pero las fuentes oficiales son importantísimas, son vitales en estos casos. Así que, más bien, nuevamente, yo te agradezco a ti, Juan Carlos, No, por no, darnos este espacio, siempre lo tienen. por exponer y llegar a tu audiencia para justamente eso, ¿no? Que tengan información de primera mano.